Vamos, hermano, el tema del que empezamos a hablar lo hemos titulado Espíritu de contragolpe. Amén. Y da la casualidad de que esa imagen tal y como está ahí, así la encontré. Y es la imagen de la propaganda, digámoslo así, de una película. Pues no se van a meter a buscarla, ¿verdad? Porque saber qué tan buena sea. Pero me gustó la imagen, ¿por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, mis amadas hermanas, lo digo así, porque ustedes fueron las que estuvieron el domingo, ¿verdad? De que el tema pues está íntimamente ligado, o yo lo quise relacionar, mejor dicho, con lo que es el boxeo, ¿verdad? Y ahí viene un ejemplo. Miren, esto que está en la pantalla, yo solo lo voy a leer porque eso ya lo hablamos. Los significados de la palabra contragolpe. Empiezo con esto para que entendamos ustedes y yo qué es un contragolpe. Pero luego voy a poner las bases bíblicas para que veamos de que así trabajan muchos espíritus. No es que sea solamente un espíritu, sino hay muchos espíritus que la forma de trabajar es a contragolpe. Amén. Bueno, ¿qué es un contragolpe? Dice que es un golpe dado en respuesta a otro. O sea, decíamos, ¿verdad? Si lo vemos literalmente, como que yo di un golpe, pero me responden con otro. O sea, me están contragolpeando. Amén. El otro dice, el número 2, reacción ofensiva contra el avance del equipo contrario. Número 3, efecto producido, dice, por un golpe en sitio distinto del que sufre la contusión. Entonces, este me llamó mucho la atención porque el primero nos muestra de que es un golpe que yo recibo como respuesta, ¿verdad? Pero el tercero, me demuestra que si dice que es un golpe en distinto sitio, o sea, quiere decir que ya me dieron uno, pero ahora me le están dando otro golpe en otro lado. O sea, por lo menos ahí estamos hablando de dos golpes. Ya me dieron uno, probablemente yo me defendí, pero ahí viene el otro. Y me vuelvo a defender y ahí viene el otro. Eso fue lo que hablamos el domingo. Número 4 es una reacción violenta que viene en contra de, pero ¿de parte de quién? Del enemigo. O sea, la reacción violenta es en contra de alguien, ¿verdad? Pero ¿quién es el que está dando la contra? Todo aquel que se considere el enemigo. Y si ustedes se recuerdan, aquí fue donde yo les explicaba a mis amados, bueno, les decía el día domingo, yo siempre que grabo algo, pues lo grabo, luego lo subo, y ya que está subido, pues lo vuelvo a escuchar. Y aunque ustedes no lo crean, yo mismo aprendo de lo que yo prediqué. ¿Por qué? Porque hay cosas que se predican, mis amados hermanos, que no vienen ahí, no están ahí escritas, pero el mismo Espíritu va dando testimonio conforme uno va hablando y uno va aprendiendo. Entonces estaba escuchando yo el tema una vez más, y si ustedes se recuerdan, el día domingo yo les hacía énfasis en esa palabra, violencia. Y yo les decía, ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien nos ataca? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, eso es la respuesta a una acción violenta, es el espíritu de contragolpe. Entonces, muchas veces, y eso es lo que les digo a veces, tal vez me entiendan mejor si se los digo como padres. No sé si alguna vez les ha pasado. Por ejemplo, hay una grada ahí y ustedes le dicen a su hijo, a su hija, hijo o hija, no esté brincando ahí, ¿por qué? Se va a caer. ¿Y qué es lo que hace el niño? ¿Qué es lo que hace la niña? Brinca y se cae. ¿Cuál es la reacción de ustedes? ¿Pero solamente se lo dije? A veces yo les digo como padre, yo a veces le digo, por ejemplo, le digo a mis hijos, te vas a caer. Y mire yo que sigue, te vas a caer. Ya uno se va enojando, ¿verdad? Si te caes, aparte que te caes, te voy a dar. Sí. Te voy a dar, ¿por qué? Por desobediente. Y se cae, y ahí va uno, te lo dije. Y doblemente. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque así es como uno reacciona muchas veces como padre, ¿sí o no? Sí. Ahora probablemente me entienda mejor. ¿Y cómo creen que reacciona uno como pastor? Que les está diciendo, cuídense de las acciones violentas, y diciéndolos, y es lo primero que hacen. ¿Cómo creen que reacciona uno? Se enoja y dan ganas también de darles, aunque no crean, mis amados hermanos, dan ganas también de darle, aunque no lo crean. ¿Por qué? Pero si se los acabo de decir, ¿sí? Entonces, existen los espíritus de contragolpe, son reales, mis amados hermanos. Y entonces, ¿cómo me voy a dejar yo derrotar? ¿Cómo me voy a dejar yo avergonzar si tal vez digo tal vez porque a veces todavía, tal vez uno se los dijo, pero no lo entendieron?
Y digo, si tal vez estoy consciente de que lo que me está pasando es un contragolpe, entonces ¿cómo me voy a dejar derrotar si estoy consciente que es un contragolpe? ¿No? ¿Qué debería de hacer? Bueno, ya me lo dieron, entonces ni modo, aquí. Ya, ¿qué puedo hacer? ¿Eso debería hacer? No, si estoy consciente que es un contragolpe, bueno, levantarme, puro Rocky Balboa. Que no aguantaba todo. Bueno, pero avanzo porque si no me quedo ahí. Número 5. El contragolpe del enemigo es para tratar de recuperar lo que se le quitó. Voy a avanzar, mis amados hermanos, porque esto ya lo expliqué. Aquí les decía yo, ¿verdad? De que el contragolpe está tanto en significados, estos son de diccionarios normales. Ustedes pueden meterse en diccionario normal y ahí lo van a encontrar. Si lo queremos ver, el contragolpe como lo que se rige la ley del mundo, porque el mundo, no estoy hablando de un mundo llamado sistema de pecado, sino del mundo como el planeta Tierra, se rige por leyes. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Y qué es lo que hace la ley de la gravedad? Pues de que ustedes y yo pues tengamos los pies sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es una ley similar bajo la cual el mundo pues se rige. Y así es. Esta se le llama, es una ley, la ley de Newton, en donde él básicamente la ley dice a una acción, una reacción. ¿Y la reacción en qué se convierte? En un contragolpe, de que si yo hago, entonces tengo que esperar una respuesta. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo trabajo, pues ¿qué tengo que esperar? Un pago, ¿verdad? Es simple. La Biblia dice que al jornalero, entiéndase, al trabajador, el salario se le tiene por deuda, no por favor. O sea, como quien dice, yo estoy trabajando y mi jefe me va a pagar porque él es buena gente. No, me tiene que pagar, ¿por qué? Porque está endeudado conmigo. ¿Sí? Bueno, entonces les explico esto, ¿por qué? Porque así es la ley del contragolpe, que si yo hago algo, pues voy a tener que esperar algo. Si lo que hago es bueno de parte del reino de los cielos, pues el enemigo no se va a quedar tranquilo. Si lo que hago es malo, escuchen bien esto, de parte del reino de las tinieblas, el enemigo tampoco se va a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. El fin de Satanás no es nada más robarnos, por ejemplo, la paz. No es matar nuestra vida espiritual. Qué bueno que el fin de él fuera solamente eso. Bueno, ya me robó la paz en mi casa, ya está destruyendo mi vida espiritual. No, le falta una cosa, que es destruir. Y la destrucción, mis amados hermanos, no es solamente en esta tierra, sino cuando se escudriña ese pasaje, la Biblia muestra que la destrucción es a lo que se le llama el lago de fuego, la muerte segunda. O sea, ahí mucha gente va a seguir siendo destruida por la eternidad. ¿Por qué? Porque si algo hay en el infierno, es memoria. Si algo hay en el infierno, es conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Recuérdense que cuando la Biblia habla de que se murieron dos personajes, casi al mismo tiempo, Lázaro y el rico, se murieron los dos. Uno se fue al seno de Abraham y el otro, ¿a dónde dice la Biblia que se fue? Se fue al infierno. Pero estando en el infierno, dice que se acordaba de su familia. Esa es parte de la destrucción. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, ¿de qué dice? Le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Y cuando ustedes y yo escudriñamos esa palabra alma está íntimamente ligada a la familia. Entonces, parafraseado, ahí dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes a tu familia? Si pierdes tu casa, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Y lo más triste y doloroso, como les estoy diciendo, es de que yo esté consciente de que esta aflicción, este sufrimiento, esta destrucción está viniendo como consecuencia de un contragolpe. Y yo no haga nada. Es lo que les decía el día domingo, ¿verdad? Esto es como que viene el contragolpe, hablando de un partido de fútbol, y que el que termine echando el gol es un autogol. O sea, me contragolpearon y ni siquiera fue el equipo contrario el que echó el gol, sino yo mismo lo eché, un autogol. O sea, dan ganas de darle camorra al que lo echó, ¿verdad? La camorra hebrea, ¿saben cuál es la camorra hebrea? Con piedras. O sea, agarran las piedras y la camorra. Pero bueno, entonces, espero estarme dando a entender. Dice acá, para cada acción hay una reacción igual. Para cada acción hay una reacción igual. Y en el sentido opuesto. Esto quiere decir que siempre que un objeto realice una acción, como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. Y como repito, esto es la ley de Newton. Esa es la explicación de la ley de Newton, que a una acción hay una reacción.
Y ponen esas bolitas ahí, tal vez alguna vez las han visto, que las bolitas se mantienen colgadas y tranquilas. Pero si alguien viene y hace esto, por ejemplo, levanta una bolita, ¿qué creen que pasa con la otra? Se mueve. Y la pregunta es, ¿cuándo se paran? Nunca, porque se devuelve. Sí, nunca por eso es que eso es muy bonito, nunca se detienen, hasta que lógicamente alguien venga y las detenga. ¿Por qué nunca se detienen? Porque yo tuve una acción y fue golpear. O sea, lo levanté, la bolita golpea a la otra. Y dice acá, si ustedes lo ven en la pantalla, dice, para cada acción hay una reacción igual. Sí, o sea, con la misma intensidad que la bolita esta golpea a esta, recibe el golpe, se levanta y con la misma intensidad va a volver a golpear. Entonces, esto es algo muy curioso, pero se entiende, ¿verdad? Que es una ley, la ley de para una acción, una reacción. Un espíritu de contragolpe. Esto lo muestra, repito, las leyes de este mundo, como la ley de la gravedad. Amén. Y ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Entonces ya les voy demostrando 3 diferentes lugares, por así decirlo, en donde el espíritu de contragolpe se manifiesta, tanto en el diccionario como en las leyes de este mundo, como también en las leyes espirituales. Vean, ¿qué es lo que dice? Yo creo que aquí fue donde me quedé. No, aquí fue en esta otra. Solo lo voy a leer porque aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Fue donde explicamos, mis amados hermanos, de los demonios, ¿verdad? Que si no estorban a uno, estorban a otro, pero de que un demonio se manifiesta y sale, a más de alguien se lleva corbata. Amén. Aquí está el espíritu de contragolpe, como lo decíamos, ¿verdad? En el capítulo 18, y aquí lo traigo yo para que ustedes lo vean, solo que esto ya es parte del desarrollo acá. La Biblia muestra, mis amados hermanos, ahí, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16, en adelante, pero vamos a regresar acá, solo quiero dejarles ahí la cita, de que el profeta Elías acababa de matar 850 profetas, los acababa de matar. Luego viene esto, lo que está allí en la pantalla, y dice, Acab dijo a Jezabel, dio a Jezabel la nueva, o sea, le contó lo que había pasado, de todo lo que Elías había hecho con los 850 profetas que acababa de matar, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jezabel se enteró de lo que Elías había hecho. Y miren qué es lo que hace. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Pregunto, si Jezabel no se hubiera enterado de lo que el profeta Elías hizo, ¿le hubiera mandado un mensajero? No. Entonces, cuando ella se enteró y le envió el mensajero, ¿qué fue lo que hizo? Le envió una reacción, le envió un espíritu de contragolpe, le envió un mensajero. En aquel entonces, literalmente, ustedes y yo podemos pensar, fue un hombre que le llevó el mensaje. Mira, Elías, dice Jezabel esto. Pero ahora, mis amados hermanos, como yo se los he explicado, la Biblia habla, por ejemplo, acá, de cómo Jezabel le envió un mensajero a Elías. La Biblia habla de los 4 mensajeros que recibió Job. La Biblia habla del mensajero que recibió el rey David. Y cuando se escudriña esos mensajeros, mis amados hermanos, no son hombres que literalmente le hayan ido a decir. O sea, bíblicamente hablando, sí, pero cuando se escudriña, son espíritus inmundos que van y viajan, como por ejemplo el espíritu de celos. Es uno de los espíritus que viaja. Cuando el espíritu de celos entra en un matrimonio, el otro puede estar tranquilo, probablemente amando a su cónyuge, pero vamos a decir así, uno de la pareja empieza a sentir celos, empieza a sospechar, empieza a abrirle la puerta por algo que me dijeron, por algo que me contaron, y empieza uno a dudar. El espíritu de celos empieza a inquietar pues a la persona que está sintiendo los celos, ¿verdad? El otro probablemente está tranquilo, amando a su cónyuge, siendo fiel, pero el espíritu de celos, cuando el cónyuge lo experimenta, viaja. ¿A dónde creen que viaja? Al cónyuge. Y es entonces en donde el cónyuge, porque yo les puedo decir, mis amados hermanos, como seres humanos, uno bien sabe. Por ejemplo, en una oportunidad, allá en Guatemala hay un lugar que le llaman, se llama Petén, pero ahí están las ruinas de Tikal. Y bueno, subimos, ¿verdad? Y había una persona ahí, una mujer, yo tengo tan presente eso, y yo sé que ella está casada, y sé también que ella es cristiana,
Pero ahí a la ruina subió un hombre como así. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Y la maestra, la cristiana, la que yo conozco, le dice a las alumnas, muchachas, mírenle. Imagínense lo que ella está promoviendo. Entonces, les pongo un ejemplo, como ese. Entonces, eso es una apertura en la cual uno bien sabe si está casado, aunque uno esté viendo, no, eso no es correcto. Pero si continúa y la batalla, eso ya se convierte en una batalla del por qué yo tengo que estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el espíritu de celos ha viajado y ya está estorbando al otro o a la otra. ¿Para qué? Se le abre la puerta a la infidelidad. Miren, hay muchas personas, mis amados hermanos, que se han ministrado después de un adulterio. ¿Y qué es lo que ellas dicen? Y el Espíritu da testimonio de sus palabras. Mire, pastor, mire, pastora, yo no le fui infiel a mi esposo, yo no le fui infiel a mi esposa hasta que él me dejó, hasta que él se fue. Y muchos se divorciaron, ¿por qué? Por un espíritu de celos que les dijo, su esposo está en adulterio. Y no era cierto. Pero ellos dicen, sí, yo le fui infiel hasta que se fue, hasta que me dejó. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es ahí en donde si logramos identificar que nuestros problemas son como consecuencia de un espíritu de contragolpe, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Dejarme derrotar? ¿Quedar avergonzado? No, lo que tengo que hacer es levantarme, identificar. Y recuérdense que el día domingo yo se los decía, mis amados hermanos, les hacía énfasis que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No tenemos por qué estarnos agarrando el moño entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Utilizarnos a nosotros. Si yo digo que la amo, si yo sé que ella me ama, ¿ustedes creen que no nos va a doler eso? Eso es exactamente la herida que el enemigo busca, que a uno no le cabe en la cabeza. Yo les pongo un ejemplo de algo que a mí me pasó. Bueno, no lo voy a grabar. Es como uno logra entender y discernir cuando lo que me está pasando es espiritual. ¿Y cómo lo tengo que contraatacar? Pues espiritualmente. No lo puedo contraatacar con mis fuerzas humanamente. ¿Por qué? Porque me voy a desgastar. Y literalmente, mis amados hermanos, la Biblia lo muestra. Los espíritus pueden producir, ¿qué? Yo pare muerto. Porque claramente lo dice, matar, robar y destruir. ¿Pero por qué? ¿O a quiénes les pasa eso? A todos aquellos que no saben contra quién es su pelea. Entonces, esto fue lo que pasó acá, mis amados hermanos, que Jezabel se enteró y le envió un mensajero, le envió un contragolpe. Amén. Y dice acá, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Dios mío, ya me detuve demasiado acá. Hasta aquí fue donde me quedé el domingo, ¿verdad? Entonces, aquí les explicaba yo, mis amadas hermanas, si ustedes se recuerdan, y lo menciono hoy, una vez más para que lo tengamos presentes, cuando Jezabel dice, así me hagan los dioses, ¿qué es lo que ella está diciendo? Que los demonios me castiguen a mí, si yo no te hago lo que tú le has hecho a los profetas. ¿Qué fue lo que Elías le hizo a los profetas? Los mató. ¿Qué fue lo que Jezabel le mandó a decir? Te voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Así me hagan los dioses, si leemos la cita, para que lo tengamos presente, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como a uno de ellos. ¿Cómo? Muerto, decapitado. Pero ella dictamina una sentencia, y yo se los decía, se los recuerdo, ¿verdad? Así me hagan los demonios si yo no te pongo como uno de ellos. Pero si yo te pongo como uno de ellos, o sea, ¿quiénes iban a propiciar que el profeta Elías fuera muerto? Los demonios. Entonces ella dice, si yo no lo hago, me van a estorbar a mí los demonios, pero si yo lo hago, te van a estorbar a ti. Es lo que yo les decía, cuando se trata de un espíritu de contragolpe, mis amados hermanos, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en donde sea, siempre más de alguien va a salir lastimado. Amén. Bueno, lo dejo ahí. Aquí empezamos el día de hoy. El factor que llevó a Elías a esconderse fue una batalla que llevó en el interior y que se había descuidado en eliminarla. ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a contar rápidamente lo que pasó. Cuando Elías se entera de esto, ustedes lo saben, ¿verdad? Dentro del tema lo vamos a ver, pero seguramente no hoy.
Cuando Elías se entera de esto, la Biblia dice que Elías sintió miedo, sintió temor y salió huyendo. Se fue. ¿Por qué se fue? Por un mensajero. No solamente salió huyendo, sino se fue a meter a una cueva. Y sorprendentemente en esa cueva, a ese lugar a donde él se fue huyendo, la Biblia muestra que el Señor envió ángeles a que lo ministraran. El profeta Elías comía, pero se volvía a quedar dormido. O sea, la palabra de Dios le llegó a la cueva, pero no lo podía sacar. ¿Por qué? Porque fue tanta la opresión, la angustia, la aflicción, el miedo, la desesperación, el desconsuelo que él sintió, porque dijo, me van a matar. ¿Y saben qué es lo más sorprendente, mis amados hermanos? De que acababa de matar, si lo queremos ver por géneros, acababa de matar 850 hombres. ¿Y quién le mandó el mensajero? Una mujer. Y le tuvo miedo. El rey David, dice la Biblia, que él salía a las batallas y obtenía grandes victorias. ¿Pero quién lo derrotó? Una mujer. Betsabé. Por eso es este comentario. El factor que llevó a Elías a esconderse fue una batalla que llevó en el interior y que se había descuidado de eliminarla. Eso significa que el enemigo lo que utiliza en el contragolpe es lo que llevamos en nuestra alma. Vean, pues, la Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Proverbios, no estoy seguro, bueno, pero lo que estoy seguro es que es en Proverbios, ahí lo vamos a buscar después, o si ustedes se lo saben me dicen, que la maldición, dice el libro de Proverbios, no llega sin causa. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, mire pastor, me dice, yo en la hechicería no creo. Porque él no crea, no significa que no exista. Yo en la hechicería, me dicen otros, es bueno creer, pero tampoco dejar de creer. O no creer. Como que se hacen bolas solitos, o el que hizo bolas soy yo. Pero la Biblia dice claramente que contra el pueblo de Israel no hay agüero, dice. O sea, no hay maldición. Que si al pueblo de Israel le envían una maldición, esa maldición no tiene por qué estorbar, no tiene por qué pegar, no tiene por qué cumplirse. ¿Pero por qué se cumple? Por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por lo que tenemos en el alma. La maldición sin causa no surte efecto. La Biblia dice, el que aportilla, o sea, hay un portillo, ¿verdad? Pero el que lo aportilla, el que aportilla el vallado, o sea, este es el portillo, el que aportilla el vallado, entiendas, el que abre la puerta, lo muerde la serpiente. O sea, para que una maldición, para que el espíritu de contragolpe surta efecto en mi vida, yo tengo que escudriñar qué es lo que hay en mi alma, qué es lo que no he sacado en mi alma. Y saben, mis amados hermanos, ahí lo vamos a ver más adelante, no sé si lo tengo por acá, pero una de las cosas, mis amados hermanos, que el espíritu de contragolpe utiliza es la infancia. Es la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia, de alguna forma, nosotros estamos desprotegidos, de alguna forma. Tenemos padres, sí, pero nuestros padres no están las 24 horas, los 7 días de la semana con nosotros. ¿A cuántos de nosotros, estoy hablando de nosotros, no solamente de nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de nosotros, tal vez por alguna necesidad, nuestros padres no dijeron, mira, a sus hermanos, o sea, a nuestros tíos, mira, te los encargo, cuídamelos? Y fueron las peores decisiones que nuestros padres pudieron haber tomado. ¿Por qué? Porque eso nos marcó la vida en la infancia. Y esas cosas, mis amados hermanos, de la infancia, son las que cuando nosotros vamos creciendo, son como que los anzuelos, digámoslo así, los señuelos, mejor dicho, en donde el enemigo tira su anzuelo y hay de dónde agarrarse. Y es por eso que el espíritu de contragolpe pega. Es por eso que el espíritu de contragolpe tiene efecto. ¿Por qué? Porque muchos, bueno, yo no me curo con la sangre de Cristo, pero muchas personas a las que el espíritu de contragolpe les pega, no han podido hacer una cosa, y es perdonar, o es ministrarse. ¿Por qué? Porque me hicieron mucho daño.
Y el conflicto con esto, mis amados hermanos, es que mientras que ustedes y yo, de todo lo que nos haya pasado en la infancia y en la juventud, nos sigamos haciendo las víctimas, nada ni nadie nos va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque yo soy la víctima. No, yo lo que tengo que hacer es reconocer que yo también soy responsable, mis amados hermanos, de muchas de las cosas que a mí me pasaron. Por ejemplo, si hubo algún tipo de violación, ¿por qué nos quedamos callados? Por miedo. Si hubo algún tipo de acoso, como dijo Vale una vez por ahí, el problema no es que me violen, el problema es que me guste, dijo. ¿Se imaginan ustedes? Yo conocí gente, mis amados hermanos, que pasaron por eso y dicho y hecho. El problema no fue ese. El problema fue que les gustó. ¿Y qué pasó después? Solitos se iban a meter. ¿Por qué? Porque esa alma, lo que les hablaba yo el domingo, quedó desfragmentada y parte quiere ser libre, pero otra parte no quiere. Parte de esa alma desfragmentada quiere servirle al Señor, pero otra parte no quiere. ¿Por qué? Porque tampoco puede. ¿Y por qué no puede? Porque está atado, porque está atada, porque cada vez que viene un contragolpe, lo hunden, lo humillan, la humillan. Y otra vez, no sé si alguna vez les ha pasado, a mí sí me pasó y les digo, fue una de las peores experiencias que yo tuve y por eso es que a mí la playa no me gusta. Bendito Dios, digan que yo andaba debajo de un muelle. Andábamos debajo del muelle, uno de joven, ¿verdad? Se va por todos lados y yo sentí como que algo me jaló y me estaba arrastrando. Entonces lo que hice fue en mi desesperación, había un pilote ahí y de ahí me agarré. Me tuvieron que llegar a sacar. Pregúntenme si me gusta a mí la playa. No. Sencillo, ¿verdad? Simple y sencillamente la evito y estoy tranquilo. Pero ¿y si lo que a mí me hicieron fue otra cosa? ¿Y si lo que a mí me hicieron fue un familiar? ¿Y si lo que a mí me hicieron fue alguien que debería de haberme protegido? Eso fue y ahorita me acordé por qué les conté lo que a mí me pasó, ¿verdad? De que me echaron de la iglesia. Entonces, cuando yo salí de esa iglesia, mis amados hermanos, yo le contaba a mi esposa, yo ya estaba pastoreando. No miento, ahí esa fue otra oportunidad. Pero lo vinculo también. Sí, pues ahorita me estoy acordando que me echaron 2 veces, ya me acordé. Bueno, el asunto es que la otra vez yo ya era pastor. Y yo fui con el pastor a buscar una bendición y él me dijo, yo a vos no te estoy bendiciendo porque a vos demonios te hablaron. Y si te vas no te bendigo, me dijo. Y me fui, mis amados hermanos. Aquí tengo yo. A mí no me gustan, pero por algo los ando cargando ahí. Entonces les digo, y me fui. Después de que me dijeron eso, la persona que ahí me cubría, no me dijo, si vos te vas, no te bendigo. Y me fui. Y les digo delante del Señor, ese día yo tenía que ir a predicar a la iglesia que yo ya estaba pastoreando. Y yo andaba, mis amados hermanos, buscando un puente para ir a tirarme, aunque ustedes no lo crean. Ahí está el Señor, delante de cuya presencia estoy, y eso andaba buscando yo. Casualmente, creen ustedes ese pensamiento. Por el camino hacia donde yo pasaba, había un puente que le llaman el puente del incienso. Y en ese puente la gente se va a tirar. Y se tira porque es demasiado alto. Y creen ustedes que es casualidad que a mí se me hubiera pasado por la mente un puente, si en el camino yo tenía uno. Ok, ¿por qué les digo eso? Porque una de las cosas que a mí me marcó, y yo tuve que recibir ministración de eso, y yo fui a ministrarme y les dije, miren esto y esto me pasó, fue que a mí no me cabía ni en la mente ni en el corazón de que una persona que estaba obligada, porque era mi cobertura ministerial, que no me quisiera bendecir, y a mí no me cabía, y yo salí de ahí llorando, como repito, buscando un puente. Bendito Dios, pues no lo encontré, ¿verdad? Mira que aquí estoy. Entonces les digo eso a mí me marcó la vida, mis amados hermanos, y yo tuve la necesidad de ir a ministrarme una y otra vez por lo mismo. Todavía no recuerdo, creo que fue el año pasado todavía. Alguien hizo una invitación ahí por algo, ¿verdad? Estando en un retiro, y yo pasé a recibir la administración, siendo ya pastor, el año pasado les estoy hablando. Entonces les digo, mis amados hermanos, muchos de nosotros, por eso que estamos hablando del espíritu de contragolpe y las cosas que llevamos en el alma, no eliminadas, como lo dice acá. El factor que llevó a Elías a esconderse fue una batalla que llevó en el interior y que se había descuidado en eliminarla, o sea, la seguía teniendo ahí. Eso significa que el enemigo lo que utilizará en el contragolpe es lo que llevamos en nuestra alma. Miren, pues, hay algo muy importante.
Pensemos, mis amados hermanos, cuando Elías está ya en ese ataque, en esa desesperación, él dice una cosa. Y él le dice al Señor, mátame, le dice. A ver, lo han escuchado o lo han leído. Pero ¿por qué quería él que lo mataran? Tenía miedo. Sí, bueno, él dice, mátame. Y dice esto, escuchen bien, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces, ¿por qué quería que lo mataran? O sea, él está en medio de esta persecución. Y en medio de esa persecución, él le dice, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, ¿qué llevaba Elías en el alma para decir eso? No soy mejor que mis padres. ¿Qué llevaba? Un rencor, un dolor. Puede ser un rencor, puede ser un dolor. Miren, yo lo que me imagino, por esto que le tuvo miedo a una mujer, yo lo que me imagino es de que ¿por qué le tuvo miedo a una mujer? No acababa de matar con 850 hombres. Yo no sé qué tan fácil será, mis amados hermanos, matar a 850 hombres. No creo que sea algo fácil, ni con una mini UCI. Bueno, más de algún trabajo hay que hacer. Y él los mató a espada, dice la Biblia. Y una mujer le manda un mensajero y tuvo miedo. Y él dice, mátame porque no soy mejor que mis padres. Entonces yo lo que me imagino es que probablemente el profeta Elías, si uno de sus padres lo tramó, fue la mamá. Tal vez se acordó, ¿verdad? Que cuando la mamá lo regañaba, la mamá se endemoniaba y él miraba a la mamá así. Y cuando una mujer viene y le manda, se imaginó a su mamá, salió huyendo. Mamma mía, dijo Super Mario. Y se fue. Pues ahí está, ahí se cumple lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué el profeta Elías acababa de matar a 850 hombres? Y le tuvo miedo a una... Ni siquiera fue a la mujer en persona, al mensajero que la mujer envió, porque tenía atada su alma. Y esa es la razón por la cual los espíritus de contragolpe pegan, surten efecto, nos hacen, mis amados hermanos. La Biblia dice ahí del profeta Elías, vamos a avanzar. Dice, es por eso que nosotros como cristianos debemos saber que en cada oportunidad que se nos presenta acerca de un cambio de dimensión, también encontraremos enemigos que serán más fuertes. Un nuevo nivel implica que nos cambiarán de diablo por uno más fuerte. Quizá no pelearemos con una hueste solamente, sino que pueden enviarnos personajes de rangos que quizá ni los imaginamos. Pero vamos a avanzar a esto. Elías anduvo vagabundeando por el desierto y finalmente llega a un lugar para esconderse por las amenazas que recibió de parte de Jezabel. El mismo profeta que decreta sequía, hace descender fuego y mata a los profetas de Jezabel, ahora está atemorizado por la amenaza. Aquí resalté esa frase, no sé si lo logran ver, de ella. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el profeta Elías por eso lo dice, mátame porque no soy mejor que mis padres. Por un trauma, por una atadura, que no es lo mismo, a una ligadura. ¿Y quiénes fueron parte de que propiciaran esa apertura en el alma del profeta para tenerle miedo a una mujer? Pues los padres. Entonces ahora aquí ustedes y yo tendríamos que escudriñar nuestra relación con nuestros padres. Y me voy a detener. Definitivamente fue parte de lo que le pasaba al profeta Elías. Por eso él quiso morirse. Pero lo que a mí me llama la atención es que quiso morirse o deseó morirse después de un contragolpe. Es lo que yo les decía hace un momento. De que el espíritu de contragolpe, mis amados hermanos, y cualquier espíritu que nos contragolpee, no va a buscar solo acariciarnos. Va a buscar darle muerte, no solamente una muerte física, muerte a muchas cosas, sentimientos, relaciones, emociones, trabajo, muchas cosas que pueden ser que las perdamos como consecuencia de un espíritu que nos ha contragolpeado. Y como lo estamos viendo, ¿verdad? O como lo veíamos en este otro comentario, no sé si le pusieron atención, pero ahí hablaba, ¿verdad? De que cuando nosotros subimos de dimensión, nos ponen un diablo diferente. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que conforme más vayamos creciendo espiritualmente, o sea, no crean de que esto va a desaparecer, porque es contragolpe. Mientras mejor quiera hacer yo las cosas, mientras más quiera ordenar mi vida, más me van a contragolpear. ¿Para qué? Para que no lo logre. Y me decía alguien, y ahora imagínense los pastores, mis amados hermanos, nos toca estar aguantando contragolpes que les vienen a ustedes.
Por algo el Señor pues le da la gracia y la capacidad a cada ministro. Y aunque ustedes no lo crean, mis amados hermanos, quizás sea la primera vez, en el caso de ustedes, ¿verdad? Que estamos acá en su casa predicando, pero uno se alegra y también con ciertas cosas se contrista. Es una necesidad de tenerlos en oración. Cuando yo me acuerdo, Señor, tal vez no me he puesto, Señor, bendice, pero sí, me acuerdo, Señor, bendícelo, Señor, acá. Entonces, ¿por qué? Porque ya uno empieza a tener esa necesidad. Igual es uno con sus hijos, ¿verdad? Entonces yo espero, mis amados hermanos, que me logren dar a entender. Aquí vamos a empezar ya a desarrollar el tema. Definitivamente no me va a dar tiempo, mis amados hermanos, pero quiero dejarles por lo menos algunas cosas. Miren, pues vamos a leer nada más acá. Dice, para que ustedes y yo empecemos a ver el contexto de cómo y por qué fue que al profeta Elías le llegó ese espíritu de contragolpe. Dice, Abdías fue al encuentro de Acab, Primera de Reyes 18:16, y le dio aviso. Y Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando vio a Elías, Acab le dijo, vean qué tremendo, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces, démonos cuenta de esto, mis amados hermanos. Quisiera explicar varias cosas, pero vamos a avanzar. ¿Qué es lo que aparece ahí en la pantalla? Dice ahí, si se dieron cuenta, en el versículo 19, dice ahí, junto con los 450 profetas de Baal. ¿Y qué es lo que está en la pantalla? Solo se los coloqué para que, bueno, si lo logran ver, ¿verdad? Ahí, mis amados hermanos, en la Biblia aparecen 18 diferentes Baales. Y dice acá que los profetas eran profetas de Baal. La palabra Baal significa Señor. Vamos a mencionar nada más. Algunos significa Baal Anán, que significa Señor del favorecer. Pero este Baal Zephón, que sería el segundo que está acá, significa Baal Zephón, Señor de la destrucción. Significa destructor. Entonces estos le servían a estos Baales. Y a esos fueron a los que Elías mató. Ok, pero vamos a avanzar porque no me quiero detener en eso. Ahora, aquí nos vamos a quedar, primero Dios. Si se dieron cuenta, la lectura que tuvimos, pasan ahí 4 cosas. Y yo quiero resumirles estas 4 cosas. Dice ahí, el profeta Elías, bueno, el Abdías dice, fue al encuentro de Acab, le dio aviso a Acab, fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, perturbador. Le dice, ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino quienes han perturbado a Israel eres tú y la casa de tu padre. Entonces vean, ¿qué es lo que quiero dejarles aquí en el corazón? ¿Cómo actúa el espíritu de contragolpe? Sí le pusimos atención a la lectura, ¿verdad? De que Acab le dice a Elías, tú eres el perturbador. Y Elías le responde, no, yo no he perturbado a nadie. Eres tú y la casa de tu padre. Pero Acab, ¿a quién le estaba echando la culpa? ¿A quién le dice perturbador? A Elías. ¿Pero quién era el perturbador? Acab. Era él, era Acab. Entonces, ¿por qué les pongo eso? ¿Cómo actúa el espíritu de contragolpe? ¿Cómo puedo yo entender de que lo que está influenciando a mi cónyuge, lo que me está influenciando a mí, es un espíritu de contragolpe? En el que, por ejemplo, ¿verdad?, en una discusión matrimonial, miren mis amados, siempre que hay una discusión hay un famoso dicho que para discutir se necesitan 2, ¿sí o no? Uno que diga y el otro que responda o contraataque, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo que es un espíritu de contragolpe, repito, en medio de una discusión, el que me está estorbando a mí o el que está estorbando a mi cónyuge? Miren, en medio de las discusiones, si ustedes y yo somos sinceros en este momento, bien sabemos cuando, por ejemplo, yo tengo la culpa o cuando yo no tengo la culpa, o me equivoco. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que bien sabemos?
Yo bien sé cuando yo tengo la culpa. Miren, por ejemplo, en alguna oportunidad, no sé qué fue lo que yo no encontraba. No, es que esto hay que discernirlo, mis amados hermanos. Amén. Bueno, entonces dice, le está echando la culpa a Cabi y le dice, tú eres el perturbador, pero no. Entonces estábamos en esto. De hecho, cuando hay una discusión dentro del matrimonio, uno bien sabe, les iba a decir esto, en una oportunidad algo a mí se me perdió y yo le eché la culpa a mi esposa y me molesté. Y por el hecho de que yo estaba molesto, ella también se molestó. Y yo seguí molesto y total que encontré lo que yo estaba buscando. ¿Y qué creen que hice? ¿Creen que fui y le dije, mira mi amor, ya lo encontré, perdonando? No, no le dije nada, agarré mi mochila y me fui. Entonces, yo le eché la culpa a ella. Entonces, ahora entiendo cómo actúa el espíritu perturbador. ¿Cómo actúa, el espíritu de contragolpe? Sentirse culpable de la otra persona. Exacto. ¿Cuándo? Sé yo que el culpable soy yo. Ah, no, pero como yo soy demasiado orgulloso, entonces le abro la puerta al espíritu de contragolpe y le echo la culpa a él, le echo la culpa a ella. Y entonces se cumple aquí lo que dice. Y aquí, esto es bien tremendo, mis amados hermanos, porque cuando se habla de el perturbador, eso ya es una potestad, juntamente con el devorador, el acreedor, el acusador. Esos son, la Biblia habla entre 13 y 18 potestades, con nombres similares a eso. Entonces, el espíritu de contragolpe, ¿qué acarrea? Que en la casa haya perturbación. Pero ahora bien, y si lo analizamos, si mi casa fue perturbada, ahí están los significados de lo que significa perturbar. Si mi casa fue perturbada, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Será que yo tendré la capacidad, la humildad, el reconocimiento de decir, por mí? ¿O será que yo no? La culpa es suya. Si yo reconozco que este espíritu de contragolpe me utilizó y yo fui el que perturbó mi casa, entonces ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Y usted dice, yo en nuestro orgullo, sí, pastor, yo reconozco, pero me dijo aquí, allá y lo otro, pero si el que propició todo fui yo, entonces es mi merecido que me hayan dicho lo que me dijeron. ¿Por qué? Por perturbador. Entonces ahí donde viene la humildad. Ay, ahora imagínese, pastor, y yo no hice nada, y todo lo que me dijo. Ahí está el espíritu de contragolpe, de que ahora yo ya no quiero perdonar, porque ya porque estoy actuando bajo un espíritu de contragolpe. Me hizo, ahora que se aguante. El contragolpe. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, en la próxima discusión, analicemos y seamos humildes. Y si yo, hablo por cada uno de nosotros, reconozco que la discusión fue por un descuido mío, ¿qué debería de hacer? Reconocerlo, ¿verdad? Mira, tranquilo, tenés razón, perdoname. Ahora ya, si pedimos perdón y él o ella todavía sigue encima y molestando, fastidiando, fregando, como sea, ya ahí hay que imponerle mano. No son bromas. Hay que ungirla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me doy a entender por qué. Porque entonces ahí lo que nos toca, mis amados hermanos, pues orar, reprender, porque ya hay algo que no es normal. O sea, si se supone que nosotros nos amamos como cónyuges, ¿verdad? Y que ya de la boca de mi esposa venga una ofensa, un maltrato para mí, ¿será que eso es producido por el amor? Mis amados hermanos, ¿de que esa ofensa es producida por el amor? O sea, definitivamente no. Ahí ya hay algo que está estorbando. O está estorbando la casa, o me está estorbando a mí, o está estorbando a mi cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer y no agarrarla en contra de él o de ella, sino reconocer, no, mi amor, como sea, tú no eres así, o yo no soy así. Yo les digo, hoy me pasó algo y yo logré reconocer y dije, no, yo no soy así. Y yo dije, si yo abro la boca, seguro mi esposa se va a disgustar. Entonces me quedé callado, pero yo reconocí, no, yo no soy así, y me quedé callado. Venimos tranquilos, porque el enemigo no crea, mis amados hermanos, y con esto termino, de que cuando ustedes quieren buscar a Dios, solo a ustedes los estorba. Siempre que nosotros queremos salir a predicar a algún lado, también nos estorba. ¿Por qué? Porque no quiere que pase esto. ¿Se imaginan ustedes? Y lo digo con toda humildad y sencillez,
Pero ¿cuánto hemos aprendido el día de hoy en una única reunión? Y el enemigo no quería esto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar. Y yo les digo, hoy estoy seguro que si yo hubiera abierto la boca en la casa, casi que seguro que no venimos. Entonces me quedé callado. Mi esposa no sabe nada. Hasta ahorita, y ahorita que llegue a la casa, pues me va a preguntar, ¿verdad? Pero yo no abrí la boca. ¿Por qué? Porque yo identifiqué. No, yo no soy así, dije. Entonces me quedé con la boquita callada y bendito Dios, aquí estamos. Amén. Amén y amén.